tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa, y como hacíamos ayer, lo primero que voy a hacer hoy es recordarles que tenemos un concurso abierto, que sorteamos una cesta de Navidad y lo haremos por puro sorteo, aunque seguramente que influirá en nuestro subconsciente cuál sea la mejor fotografía o el mejor vídeo de esas Navidades que ustedes tienen en el salón de casa. Saben que queremos buscar la Navidad de Vigo, no la que luce fuera, que esa ya la conocemos todos, aquí en Tokio y también en París y en Nueva York, sino la Navidad que vivimos por dentro, así que queremos fotos, queremos vídeos de sus árboles de Navidad. Ahora, después del Puente de la Constitución, seguro que ya todos tenemos el árbol montado en nuestra casa. ¿Cómo nos pueden enviar esas fotografías? Bueno, pues ya lo saben, hay dos vías. Lo pueden hacer a través del Twitter de @localiavigo o lo pueden hacer bien a nuestro correo electrónico platouabierto@localiavigo.com. Saben que el día 17 cerramos los buzones, a partir del día 17 no hay más fotografías que vayamos a recibir, ahí ya haremos el sorteo y ustedes, alguno de ustedes podrá ganar una cesta de Navidad. Y precisamente de fotos, siempre hablamos los miércoles, algunas veces también de vídeos con Vigo Narretina. Y en este caso, Vigo Narretina, que saben que es una cuenta en Twitter que nosotros seguimos y con la que colaboramos, nos lleva al Club Náutico de los años 70. No ha cambiado mucho el edificio, sí, ahora lo verán, los trajes y sobre todo los gorros de baño de aquellos años 70. En concreto, esto es marzo de 1974 y estas imágenes pertenecen al archivo de Nodo que rescata, en este caso, Vigo Narretina. Y en suma van poco a poco perfeccionándose en este completo y útil deporte. No cabe duda de que la decisión del Náutico de Vigo cediendo sus instalaciones para estos menesteres es ejemplar y digna de todo encomio. @Vigo Narretina y los pueden encontrar en Twitter. Ven ustedes que ha cambiado los gorros de baño y poco más, porque incluso las técnicas de aprendizaje son muy similares a las actuales. Pedro Pablo Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miraba sonriendo esas imágenes, no sé si algún recuerdo del náutico se te venía a la cabeza. Un buen recuerdo, porque recuerdo que llevábamos a mi hijo muy pequeño, con 3, 4 años, al náutico, y recuerdo que esa imagen como si hubiera estado allí sentado, claro. Solo que no en blanco y negro, como las veíamos aquí, ¿verdad? No en blanco y negro, pero era, bueno, un poquito, unos años posteriores pero sería en el 83 o 80, una cosa así. Es fantástico porque todos tenemos esa clase de recuerdos y yo creo que por eso esta sección que tenemos cada miércoles a esta hora, Pedro, es bueno, pues tan entrañable y nos gusta tanto. Por cierto, que hablando de secciones, saben que Pedro Pablo Gutiérrez, además de profesor de la universidad y diversos compromisos también que tiene en el sistema universitario, es como Willy Fogg, nos pasa la mitad del año viajando por todo el mundo e impartiendo cursos, y esto hace que su sección no sea habitual, pero una vez al mes intentamos siempre aquí en este programa con él hablar de ópera. Pero Pablo, y hoy no solo vamos a acabar el año con esta sección que vamos a mantener el próximo año hablando de ópera, sino que la vamos a hacer con una que parcialmente está ambientada aquí en Galicia, algo que no es habitual. Sí, efectivamente, no es muy habitual. Si me lo permites, antes de empezar, me gustaría decir que hemos terminado un año más con éxito, afortunadamente, la temporada de ópera que organizamos aquí en Vigo, y me gustaría dedicar un segundo a felicitar a toda mi junta directiva, particularmente a Daniel Diz, que es el que hace las veces de director artístico, porque es mucho trabajo, y después de tanto trabajo que las cosas salgan bien, pues es un poco el mérito de todos, y me gustaría pues públicamente hacer una felicitación a todo ese grupo que tantas horas le echamos. Bueno, pues felicitaciones a Amigos de la Ópera, que hacemos extensible también desde aquí, desde el grupo Radio Vigo y desde Localia Vigo, porque ellos también son una parte importante de todo lo que tú nos traes, porque esa programación
pues es ampliamente también parte de estas secciones. Mucho nos centramos, ya que podemos ver en Vigo, gracias a vosotros, ópera en directo, pues para hablar de esas obras. Esta no la habéis traído nunca, ¿no? No es una ópera fácil de hacer esta porque es muy larga y es una ópera compleja, necesita muy buenos cantantes y bueno, pues todavía no se ha dado la circunstancia de encontrar una producción. Nosotros atrevernos con una producción, ya sabes que este año ha sido el primero. Por eso digo, ahora todo se andará. Ahora todo es posible, sí, pero bueno, una producción como Macbeth era un poquito más asequible. Esta es una ópera de Donizetti, es la favorita, una ópera ya de la época madura de Donizetti, estrenada pues en este mes de diciembre, pero hace 178 años, en 1840. Se llama La Favorita y efectivamente, como indicabas, el primer y el último acto se desarrollan, o sea, empieza y termina en Santiago de Compostela, lo cual no es algo que se encuentre habitualmente en el repertorio. Bueno, tenemos ahí a un monje, que en principio era un monje de Santiago de Compostela, que es donde se desarrolla la historia. No sé por qué me das paso a mí, Pedro, si tienes que contar tú el argumento. Bueno, antes que el argumento vamos a contar lo que fue la ópera, porque Donizetti compone esta ópera en 1840 y la ópera tiene todas las papeletas para ser un churro absoluto. Porque ¿Esta es la parte de cotilleo que me vas a contar? Hay parte de cotilleo también. Bueno, en realidad el problema es que Donizetti la compone con retales de otras 4 óperas, particularmente de 2 que estaba componiendo, El Ángel de Nisida, que nunca llegó a estrenarse, en 1839, y también en ese año estaba componiendo lo que él creía que iba a estrenar, que era El Duque de Alba. El Duque de Alba es otra ópera que se estrena casi 30 años después de su muerte, es decir, también se queda hecha medio retales y tal y cual, y la tienen luego que recomponer de alguna manera. Pero Léon Pilet, que era el director de la Ópera de París, tenía un amante que era mezzosoprano y que se llamaba Rosina Stolz. Y entonces no consintió que se estrenase una ópera en la que la mezzosoprano no fuese la protagonista, lo cual era algo bastante inusual en la época. La soprano era la protagonista, no la mezzo, ¿no? Bien, pues Donizetti acomete la composición de esta obra, de La Favorita, basada en una historia real del rey Alfonso XI y su amante Leonor de Guzmán, con la cual tuvo 5 hijos o algo así. Y casualmente, pues la protagonista es la mezzosoprano. De alguna manera, Léon Pilet impuso su condición de empresario. Bueno, Rosina Stolz fue precisamente la que la estrenó en 1840, el 2 de diciembre exactamente. Y hay otra, bueno, el tenor fue Dupré, que era la gran figura de la época, ¿no? Tenemos además, ahí lo tenemos, a la Stolz y a Dupré, es una ilustración de la época, de un estreno, no del estreno realmente de 1840, sino de una representación de 1841, un año después, ¿no? Bueno, en principio, visto todo esto, Donizetti empieza a coger de todo donde puede. Se dice que el último acto, el 4º acto, lo escribió en 3 o 4 horas para terminarlo y para poder estrenar, y para ello coge Spirito Gentil, que es seguramente el aria más conocida, de El Duque de Alba. Cuando El Duque de Alba se estrena hay que quitar el Spirito Gentil porque ya está en otra ópera y componer un aria muy parecida para esa ópera cuando se estrena. Es lo que hoy en día se llama copia y pega, que en aquella época lo hacían Donizetti y pocos más, ¿no? Sí, no, y Rossini, el autoplagio de Rossini es de todos conocido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la ópera termina siendo una ópera muy bonita, muy hermosa, algo dispersa, y bueno, como a Donizetti siempre se le acusó de no profundizar, o sea, de que las obras no las terminaba, tal. Hombre, la prueba la tienes en que escribe 30 óperas en 8 años. Es decir, bueno, pues no. 4 o 5 horas, ¿no? Que utilizó para terminar. 4 o 5 horas para ¿no? un acto, sí, le quedó. Y además hubo una serie de números muy, muy bonitos. Bueno, si vayamos ahora con la historia y ya empezamos a escuchar música. Pues la historia es de un aspirante a monje, Fernando, que está en un convento en Santiago de Compostela, y el prior del convento, Baltasar, es el padre de la reina de Castilla.
Pero Fernando ha conocido a Leonor y se ha enamorado de ella. Entonces le dice a Baltasar que va a abandonar el convento porque se ha enamorado de una mujer. Y en ese momento canta la primera aria que podemos escuchar de Fernando, que se llama Una Vergine. Podemos escucharla. Una vergine, un angelo di Dio, presso l'ara pregava con me. Una speme, un terrore, un desidio, scese all'anima e di gioia l'empie. A mio padre, quant'era mai bella, quant'era mai bella. A mio padre, m'ha involata la pace nel cor. Volgo al lume la mente. Bueno, estamos escuchando a un Pavarotti muy jovencito. Esta es una grabación de 1960 y es una grabación de 1970. Y pues tenemos a un Pavarotti muy jovencito haciendo Una Vergine, el papel de Fernando. Baltasar le dice que sí, que se vaya, que no hay problema, pero ya le advierte que volverá, que el mundo exterior no es lo que él piensa y que terminará volviendo. Bien, la siguiente escena es en la isla de León. Leonor ha citado allí a Fernando y allí mismo le dice que no le dice por qué, pero le dice que no pueden casarse, que no es posible. Bueno, ellos, por lo que se insinúa en la obra, ya son amantes, pero le dice que no puede ser, ¿no? Y le da un sobre, y en este sobre Fernando posteriormente descubre que ella ha conseguido para él un nombramiento de un alto cargo en el ejército, ¿no? Y bueno, así termina el primer acto. En el segundo acto ya nos encontramos con el rey Alfonso, que está pensando seriamente dejar a la reina de Castilla para seguir su vida con Leonor de Guzmán, con la que además tiene hijos y demás. Lógicamente, Baltasar. Aquí estamos hablando de 1340 aproximadamente, cuando los portugueses y los castellanos se unen contra los árabes y, bueno, ya vencen en la batalla del Salado y, en fin, de alguna manera se refleja también el choque de poderes entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Y ahí, bueno, pues Baltasar tendrá algo que decir, o sea, el rey no va a dejar a su hija así porque sí, pero también en este acto don Gaspar le dice al rey que parece ser que Leonor tiene un amante, además de él, ¿no? En ese acto, Alfonso, que es el barítono, canta una aria preciosa que se llama Bien Leonora y que la vamos a oír en la voz de Dmitri Rostowski, que, como sabes, murió hace un par de años y a mi juicio era en ese momento pues el barítono más poderoso que teníamos en Europa.
vendirà. No, mai delle donne si vertirà. Bueno, pues una pena volver a ver a Dmitri Borostovsky y pensar que ya no está entre nosotros. Se murió muy joven, 50 y pocos años, y bueno, pues no fue capaz de superar una grave enfermedad. Y bueno, hay algún vídeo además del funeral que se le hizo en Moscú, realmente impresionante, con su voz sonando y la gente pasando por allí, muy sobrecogedor. Bueno, pues este es el personaje del rey Alfonso XI, que está seriamente pensando en dejar a su esposa, la reina de Castilla, para seguir su vida con Leonor de Guzmán, pero entra en escena Baltasar diciendo que de eso nada y que exactamente, que eso no va a ocurrir. Bien, entonces en el tercer acto hay un giro de guión muy interesante, porque Fernando, como ya uno de sus oficiales, ha tenido un comportamiento extraordinario en la batalla, y el rey Alfonso le pregunta que qué quiere como recompensa. Él aún no sabe que es el amante de su amante, y él le dice que lo que quiere es casarse, que quiere que el rey le facilite casarse. Bueno, cuando le pregunta que con quién y le dice que con quién, de pronto se da cuenta de que es su rival. Y entonces el rey Alfonso hace algo inesperado. Decide que sí, que se case con Leonor, pero en menos de una hora. Tiene que casarse de manera inmediata. Si consigue convencerla, vaya. Lo que quiere es humillarlo, es decir, lo que quiere, todo el mundo en la corte sabe que Leonor es su amante, y él se va a casar con la que es la amante de Leonor. Leonor se mueve entre la satisfacción y el desasosiego, porque bueno, tarde o temprano sabe que Fernando se va a enterar, y de pronto decide contárselo, y lo hace a través de una aria bellísima que se llama O Montferrand. Bueno, se me olvidó decir que esta ópera, lógicamente, era para la Ópera de París, se escribió en francés, pero que ahora se representa mayoritariamente en italiano, en la versión que se hizo en italiano años después, ¿no? Este O Montferrand lo vamos a oír en una voz de una mezzosoprano que es mi favorita en este momento, se llama Jamie Barton, de las mezzos jóvenes me refiero, ¿no? Tiene un poderío en su voz, una musicalidad, una capacidad de penetración realmente formidable, y canta en un recital este O Montferrand con un particular sentimiento.
Bueno, como supongo que todo el mundo está pudiendo comprobar, una voz portentosa. De hecho, hay que decir que la vimos el año pasado en esta misma obra, La Favorita, en el Teatro Real de Madrid. Fue ella la que protagonizó la obra y hizo un papel descomunal, porque además tiene una presencia dramática en escena también muy interesante. Bueno, hay que decir que una anécdota también que se me olvidó, y es que con esta obra se inauguró el Teatro Real de Madrid. En el 19 de diciembre de 1850, es decir, 10 años después de su estreno, coincidiendo con el cumpleaños de la reina Isabel II, se inauguró el Teatro Real de Madrid, 1850, y se inauguró con esta obra, con la Favorita, ¿no? Que en ese momento estaba muy de moda en Europa, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a Jamie Barton haciendo una obra de arte de esta área o Montferland. Bueno, hemos podido ver cómo la voz se torna oscura cuando tiene que hacer los graves y sin embargo es muy brillante la coloratura cuando tiene que cantar notas altas, ¿no? Es una mujer con un espectro de voz realmente extraordinario, y además es que canta bien, es decir que lo tiene todo, vaya. Sí, lo tiene todo, es una voz formidable. Bien, pues ahí la tenemos en el papel de Leonor de Guzmán. Y ahora es cuando hacemos spoiler. Exacto. Ella lo que le quería explicar lo que pasaba a Fernando, porque lógicamente Fernando se siente engañado, se siente humillado, rompe su espada delante del rey y se va con Baltasar, vuelve al convento a Santiago de Compostela. Y así llegamos al acto cuarto, que es en el que vemos ya en Santiago de Compostela que, bueno, él se está preparando para tomar los hábitos, pero aún recuerda a Leonor, ¿no? En ese recuerdo a Leonor es cuando canta ese Spirito Gentil, bueno, canta el Favorita del Re, que es como empieza, pero el aria en sí es el Spirito Gentil, que lo vamos a oír en la voz de uno de los grandes tenores de todos los tiempos, que es Franco Corelli, junto con Jussi Björling. Seguramente son al menos los dos que a mí más me gustan, pero Corelli tenía para el bel canto, para Verdi sobre todo, es el gran tenor verdiano. Yo creo que Verdi hubiera disfrutado mucho de tener a Corelli y poder verle representando sus papeles, pero en general en el bel canto se movía como pez en el agua, y este aria de Spirito Gentil realmente lo borda. Franco Corelli. Bueno, pues ahí teníamos a Corelli cantando ese Spirito Gentil, y luego pues acaba como el Rosario de la Aurora, que era como acababan todas las óperas en esa época romántica, y pues aparece Leonor agotada, ha llegado hasta allí para pedirle perdón a Fernando. Fernando no quiere ni verla, pero luego, bueno, pues se arrepiente, y cuando va a verla, pues ella ya está muy agotada y muere en sus brazos, y así es como termina la ópera, ¿no? Es una ópera, como decía, muy bonita, muy interesante. Entre las de Donizetti en ópera base figura como la 10ª más representada. Hay que pensar que Donizetti compuso 78, así es que, pero bueno, está entre las óperas de Donizetti, y además es una ópera que nos encontramos habitualmente en el repertorio. Como digo, la última vez fue el año pasado en el Teatro Real de Madrid.
Bueno, y con esto ustedes y yo seguimos desprendiendo secciones este 2018, no se preocupen porque, como digo, la temporada continúa. En 2019 tendremos más sección de ópera, volveremos a tener a Pedro Pablo Gutiérrez. Ahora bien, no les podemos decir exactamente qué día es porque por lo pronto, Pedro, yo sé que entre el 16 y el 27 estás por México, creo, Exacto, y por sí. eso sabemos que en esas fechas no será, No. será o un poquito antes o un poquito después, seguramente, ¿no? Eso es, sí. La última pregunta que te tengo que hacer, que lo estamos haciendo con todos nuestros colaboradores habituales cuando terminan la sección, es que hagas un balance no de esta sección, Pedro, sino de este 2018, tanto en el ámbito cultural, en tu relación con la ópera, como en el personal, ¿por qué no? Porque Navidades es las épocas del año en las que nos permiten entrar en la vida de los demás, en las casas de los demás, porque siempre estamos deseando felicidad y esperando como mínimo que este último año haya sido feliz, ¿no? Bueno, sí, ha sido un año un año de contrastes. Tengo a primeros de año, en enero murió mi madre y eso pues de alguna manera marca todo el resto del año, ¿no? Pero bueno, pues por otro lado el nuevo equipo del rector de Pachi Rigosa, pues concretamente el vicerrector Manolo Ramos, pues fue tan amable de confiarme la dirección de área de posgrado, con lo cual, bueno, pues he pasado a un trabajo distinto, muy interesante y muy nuevo dentro de la universidad. Y desde el punto de vista operístico, pues ha sido muy feliz también, muy fructífero, muy duro, como siempre, porque trabajamos sin dinero y trabajamos sin tiempo. Este año, como sabes, hemos hecho la primera producción propia íntegra con el Macbeth, pero una producción propia quiere más tiempo de ensayo, de preparación. Bueno, tuvimos dinero para lo que dio, que fueron 10 días de ensayo. Caramba. Al final la cuestión salió francamente Salió muy bien. La colaboración con la Real Filarmonía también fue muy buena y hicimos el primer Wagner de Amigos de la Ópera de Vigo, de esta nueva época, que hicimos el holandés errante. En general, bien, y en España, pues también, yo tengo como la impresión de que la ópera está eclosionando un poco, está captando gente joven y bueno, pues eso hace que también haya muchos y muy buenos cantantes jóvenes en España. Y también hay que decir que toda la ópera que hacemos en Vigo la hacemos con una orquesta de Vigo, la 430, y con un coro de Vigo, el coro Rías Bajas, que dirige extraordinariamente mi buen amigo Bruno Díaz, con lo cual estamos hablando de que la ciudad aporta sus valores culturales también a esta realización de tipo operístico y eso es una satisfacción, que duda cabe. Pedro Pablo, espero que el 2019 sea infinitamente mejor en todos los aspectos, incluso en aquellos que crees que puedan ser inmejorables y nos vemos entonces. Nos vemos. Muchísimas gracias. Señores, y gracias a ustedes también por estar ahí. Recuerden que tenemos un concurso, envíen las fotografías de sus árboles. Mañana se los recuerdo. Un beso.